Muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Gracias doy a nuestro Dios por permitirme presentar otro mensaje más del poder de la palabra. Vamos a dirigirnos primeramente en oración y posteriormente daré las indicaciones del estudio de esta tarde. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más me permites transmitir el mensaje divino. Gracias, Señor, por ello. Que lo hable con sencillez, que el Espíritu Santo me dirija. Que sea para honrarte más a ti, que sea para la edificación de quienes lo escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerden pues que transmito a través del Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te Daré lo Mejor. Ya tengo más de un año de estar transmitiendo mensajes a través de esta página y gracias doy a nuestro Dios por ello. Estoy estudiando la serie sobre la adoración y estamos en la lección 18. Ahora vamos a ver la parte 2. Hemos empezado a ver acerca de los profetas mayores y la adoración. En la última clase estudiamos al profeta Isaías. Hemos visto bastante información acerca del profeta Isaías. Ahora vamos a seguir con el profeta Jeremías, Ezequiel y Daniel. Siempre les aclaro que para tener una buena y excelente comprensión de lo que aquí les transmito, uso muchos textos bíblicos de cada uno de estos profetas, porque básicamente es lo que nos ayuda a entender cómo es que se condujo la nación de Israel en estos tiempos, cómo es que Israel fue realmente desobediente a los preceptos de Dios. Vamos a continuar con el profeta Jeremías. Si bien Jeremías no dijo mucho acerca de la adoración a Dios, sí tenía bastante que decir en contra de la idolatría. Aseveró que Judá, la cual se volvió como Israel, había provocado a Dios al dejarlo para servir a sus ídolos. Acuérdese que se dio la división del reino, o sea, dándose el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur Judá. Y Judá también cayó en esta situación de la idolatría. Miren lo que nos dice Jeremías capítulo 5, verso 19. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Jeremías. Bueno, veamos también Jeremías 16:11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley.
Ahora leamos Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Ahora leamos de Jeremías capítulo 19, los versos 4 y 5, dice: porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. No te dice dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Los cuales pues eran tan numerosos como sus ciudades. Mire lo que dice Jeremías 2:28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Miren lo que le dice. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Imagínense. Tantas ciudades, tantos dioses, como quien dice, esa religión tan equivocada que existe, que cada pueblo tiene su santo, una estatua, una imagen que no tiene ningún poder. Levántense ellos, es decir, los cuales eran tan numerosos como sus ciudades. Dice en Jeremías 2:28, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Luego miren en Jeremías capítulo 11, versos 10 al 13. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. O sea, cuando dice la casa de Israel y la casa de Judá, reino del norte, reino del sur. Verso 11. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades, fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Al tener tantos dioses, estaban ellos imitando la adoración idólatra, de las naciones paganas a su alrededor. Ni más ni menos, estaban comportándose de la misma forma. Estaban ofreciendo sacrificios a otros dioses y adorando ídolos ajenos para provocar precisamente la ira de Dios. Debido a esto, Jeremías hizo una pregunta que podría parecer o parecería absurda. Y así leemos: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Jeremías 2:11. Esto habían hecho y habían aprendido a jurar por Baal,
para su propia destrucción. Entonces, puesto que Dios había creado todo, el que hace ídolos y los adora, embrutece y le falta ciencia. Miren lo que dice Jeremías capítulo 10, versos 11 hasta el 15. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Noten este verso 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Esta es la realidad de aquellos que se dedican a hacer imágenes que no tienen ningún poder, que no tienen espíritu, que no tienen ninguna intervención en ayuda para la humanidad. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Una verdadera relación con Dios no está basada en la fuerza, no está basada en la sabiduría, no está basada en el conocimiento humano, sino en conocer y entender a Dios. Dice Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto tiene que ser la base de toda la adoración verdadera. Jeremías miró al futuro, cuando Dios restauraría las fortunas de su pueblo. Luego dijo que ellos darían gracias por la bondad de Dios. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo que Jeremías nos enseña en relación a toda esta idolatría y sobre todo que no va de acuerdo a la adoración que Dios requiere? Darnos cuenta de las bendiciones y de quién es Dios debería, hermanos y hermanas, también motivarnos a nosotros a adorarle. Nosotros tenemos que entender como hijos e hijas de Dios quién es Dios. Nosotros no tenemos que adorarle a Dios ritualmente, adorarle a Dios automatizadamente. Tenemos que entender la adoración que siempre le presentamos a nuestro Dios. Bueno, pasemos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es muy interesante también. Yo hace un buen tiempo, unos 8 o 10 años atrás, no sé exactamente la fecha, pero enseñé este libro acerca del profeta Ezequiel y dice muy cosas duras, cosas que realmente Israel estaba practicando. Así como Moisés, mire lo que dice Éxodo 3, 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego Isaías, aunque ya lo hemos estudiado, pero vamos a retroceder en Isaías en el capítulo 6, versos 1 al 5. Dice que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ezequiel mostró temor cuando se dio cuenta de que él estaba ante la presencia de Dios. Note lo que dice en el capítulo 1, verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué es lo que vemos, pues? La presencia de Dios tiene que ser temible e impresionante. Esta es la realidad. Así debemos de concebir la presencia de nuestro Dios. Ezequiel denunció a los ídolos como lo habían hecho los demás profetas. También habló de la destrucción que vendría por culpa de ellos. Leamos en Ezequiel 6, versos 4 hasta el 7. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré alrededor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Pasemos ahora a otra porción bastante extensa del profeta Ezequiel en el capítulo 7, versos 20 hasta el 27. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré
Por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que podemos seguir viendo? Judá incluso había traído sus ídolos, imagínense. Judá incluso había traído sus ídolos al santuario del Señor. Mire lo que dice Ezequiel 5:11. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Duro, pero ellos se lo buscaron. Sigamos leyendo en Ezequiel 23, versos 38 y 39. Aunque esto más me hicieron, aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Entonces, ¿qué vemos? Pues que el pueblo había colocado sus dioses falsos en casi todos los lugares imaginables y habían sacrificado sus hijos a ellos. Y esto es lo que sigue sucediendo con religiones paganas. Colocan un ídolo en cada lugar, de cada pueblo, si es posible de cada barrio, de cada colonia, y les hacen reverencia como que tuviera poder. Dice Ezequiel 16, vamos a leer otra porción bastante extensa, pero es muy aclarativa, en Ezequiel 16, versos 17 hasta el 25. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Imagínense qué terrible. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. O sea, un repello, ¿verdad? Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Les pregunta. ¿Te parece poco esto, en otras palabras? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor,
te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. ¿Qué importa Dios? Pues esa fue la actitud de ellos. En toda cabeza de camino, o sea, la entrada pues de los caminos, edificaste lugar alto, como quien dice, para que todos te adoren. E hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Algo verdaderamente terrible. Por eso vemos que a la puerta del templo había mujeres participando en la adoración idólatra, haciendo lloro por el dios Tamuz. Miren lo que dice Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. También se nos hace ver pues que había hombres en el atrio interno adorando al sol, imagínense. Dice Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postándose hacia el oriente. Entonces, ¿qué vemos? Sus ídolos se habían convertido tan parte de ellos que se les describía como que los hubieran puesto en sus corazones, y esta era la realidad, pues. Y es lo que sigue haciendo la gente con los ídolos, que los ponen en sus corazones, en lugar de poner a Dios en sus corazones y hacer su voluntad. Mire lo que dice Ezequiel 14, versos 3 al 7. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé que al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que Ezequiel les advirtió que cuando vieran cuerpos muertos alrededor de los altares de los ídolos como castigo por la adoración de ídolos, entonces reconocerían a Dios como Señor. Miren lo que nos presenta Ezequiel en el capítulo 6, versos 6 y luego nos pasamos al 13. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán,
vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y luego pasemos a Ezequiel capítulo 36. Leamos de este capítulo el verso 38. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, ¿qué podemos seguir diciendo? Su maldad y el hecho de que adoraban ídolos hicieron que la gloria de Dios abandonara el templo. Esto es bien claro en el libro de Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 10, verso 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. O sea, les dejó pues. Puede que Dios, hermanos y hermanas, se aleje de nosotros cuando nuestras vidas no son lo que deben ser. Esa es la realidad. Cuando nuestros ídolos mundanos los reemplacen, o cuando adoramos de maneras que no son aceptadas delante de Él. Por eso es que tenemos que tener sumo cuidado en nuestra adoración a nuestro Dios. Nosotros debemos continuamente estar examinando nuestra adoración, que vaya en acuerdo a su voluntad, que vaya en acuerdo a sus sagrados preceptos. Buenos ejemplos o malos ejemplos de ello son Sansón y Saúl. Dios se apartó de ellos porque quebrantaron su voluntad. Vamos a leer de Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero miren lo que dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Terrible, ¿verdad? Veamos en 1 Samuel 16:14 en relación a Saúl. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Terrible, hermanos, terrible esta situación que se presentó tanto en Sansón como Saúl, porque precisamente se apartaron de él. Que no nos toque esta sentencia a nosotros, hermanos, en ningún momento, y que debemos, mejor dicho, esforzarnos por hacer su sagrada voluntad. Pasemos ahora al profeta Daniel. El rey Nabucodonosor extrajo la siguiente conclusión cuando Daniel interpretó su sueño, diciendo en el verso 47 del capítulo 2: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, parecían estar enfrentando una muerte segura, ellos rehusaron postrarse y adorar la gran imagen que había sido erigida por el rey Nabucodonosor. Debido a esto, fueron lanzados dentro de un horno abrasador.
Creo que se han hecho cálculos, se cree que este horno como que tenía una temperatura como de 700 grados centígrados. Eso es indescriptible, hermanos. Pero ¿qué sucedió? El rey bendijo a Dios cuando vio que fueron protegidos del fuego. Él declaró: no hay Dios que pueda librar como este. Daniel 3:29. Entonces, debido a estas señales y maravillas, Nabucodonosor concluyó diciendo así de Dios: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel 4:3. El rey hizo declaraciones similares después de ser testigo del poder de Dios en otras ocasiones. Miren lo que dice en Daniel, los versos 34 y 35 del capítulo 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Luego pasemos a Daniel 6, leamos los versos 26 y 27. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y termino este mensaje con el verso 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, ¿qué puedo terminar diciendo? Del mismo modo, debemos responder con alabanza cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy por permitirme presentar este mensaje, que siempre sea tomado muy en cuenta por nosotros, tus hijos, para que no caigamos nunca en ningún tipo de idolatría. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.